sauces llorones, donde el agua, los primeros toques de la vida. Parte 1. El río de los secretos. Ana tenía 11 años cuando descubrió un pequeño tramo del río que corría por el bosque, oculto entre sauces y sauces llorones, donde el agua era clara como cristal y los peces brillaban como monedas doradas. Allí iba a bañarse cuando el sol era más caluroso, jugando con las ondinas que a veces aparecían entre las corrientes, y donde nadie la molestaba. Un día de verano, mientras se desnudaba para meterse en el agua, oyó un ruido entre los árboles. Al girarse, vio a un niño de unos 12 años, con el cabello oscuro como el brezo y los ojos verdes como las hojas de roble. Estaba desnudo también, preparándose para meterse en el río, y cuando la vio, sonrió con una alegría que parecía nacer del mismo sol. Ana sintió algo que nunca había sentido antes, un cosquilleo en el estómago que se mezclaba con miedo y curiosidad. Se tapó con sus manos y retrocedió hasta el borde del agua. «Vete de aquí, este es mi lugar». El niño se rió suavemente y se acercó despacio, sin hacer movimientos bruscos. «No es tu lugar, es del río. Yo vengo aquí a menudo también. Me llamo Lucas». A pesar de que sus labios decían que se fuera, Ana sintió que algo en su interior la atraía hacia él. Lucas se metió en el agua y empezó a jugar, lanzándole chorros de agua con las manos, riendo como si no existiera nada más en el mundo. Al final, Ana no pudo evitar sonreír y se metió a su lado, jugando y corriendo por el río como si fueran los únicos niños del mundo. Después de un rato, se sentaron juntos en una roca caliente al sol para secarse. Lucas la miró a los ojos, y en ese instante el ruido del bosque se hizo silencio. «Eres muy bonita», dijo él, y antes que Ana pudiera responder, le dio un beso suave en los labios, como el toque de un pétalo de rosa. Ana se quedó helada por un momento, pero luego sintió como un calor cálido se extendía por todo su cuerpo. Lucas la abrazó con cuidado, acariciándole el pelo y luego su espalda, con manos suaves que parecían conocer los secretos de su piel. No hicieron nada más que besarse y abrazarse, pero para Ana fue como descubrir un mundo nuevo que nadie le había contado. Cuando el sol comenzó a ponerse, Lucas se despidió y se fue corriendo por el sendero del bosque. Ana se quedó sola, con las manos en los labios, sintiendo una mezcla extraña. Por un lado, un placer dulce que le dejó ganas de volver a sentirlo, y por otro, un peso en el estómago como si hubiera hecho algo que no debería. Parte 2. Las preguntas sin palabras. Durante los días siguientes, Ana no pudo sacar de su mente la imagen de Lucas ni la sensación de su beso. Intentó hablar de ello con Morgana, pero cada vez que abría la boca, las palabras se atascaban en la garganta. Finalmente, una noche mientras ayudaban a preparar la cena, decidió preguntar: «Tía, ¿qué pasa cuando a una niña le gusta un niño? ¿Y si ese niño la besa?». Morgana se detuvo en seco y la miró con una expresión seria, mezclada con tristeza. «Ana, pequeña, todavía eres muy joven para esas cosas. El amor y el deseo son cosas grandes y peligrosas, que deben esperar hasta que estés lista. Lo que hiciste no está bien, debes cuidarte y no permitir que nadie te toque así». Ana sintió como las lágrimas le llenaban los ojos. Su tía la regañaba, pero no le explicaba qué era lo que había sentido, por qué se sentía tan bien y tan mal a la vez. «Pero me gustó», dijo en voz baja. «No fue malo, fue bonito». Morgana suspiró y la abrazó con ternura. «Lo sé, niña. Pero el mundo no está listo para que las niñas sientan esas cosas. Debes guardarlo para cuando seas mayor, cuando entiendas lo que significa cuidar de ti misma y de los demás». No quedó satisfecha con la respuesta. Al día siguiente, fue al roble centenario y llamó a Drías, la ninfa del bosque. Cuando la ninfa apareció, Ana le contó todo lo que había pasado, con las mejillas rojas de vergüenza y emoción. Drías la miró con ojos llenos de comprensión y se sentó junto a ella. «Ese sentir que tienes no es malo, pequeña. Es el regalo de Afrodita, la diosa que nos dio el don de amar con el cuerpo y el alma. Cuando un hombre y una mujer se acercan así, es como cuando el sol besa la tierra, algo hermoso que hace crecer las cosas». «Pero mi tía dice que es malo», dijo Ana. «No es malo, es solo prematuro», explicó la ninfa. «Como una fruta que aún no está lista para ser comida. Si la coges antes de tiempo, no tendrá sabor y puede hacerte daño. Tú aún estás creciendo, tu cuerpo y tu corazón aún están formándose. El placer que sentiste es real, y un día podrás vivirlo de nuevo, cuando estés lista para entender lo que significa entregar tu cuerpo y tu corazón a alguien». «¿Pero puedo volver a ver a Lucas?», preguntó Ana.
El río es grande, y los niños como él vienen y van como el agua, respondió Dryas. Quizás lo vuelvas a ver, quizás no. Pero lo que sí debes saber es que ese sentimiento que tienes guardado en tu corazón será como una semilla. Cuando llegue el momento adecuado, crecerá en algo hermoso. Ana nunca volvió a ver a Lucas. Algunos días después, Morgana le dijo que la familia de ese niño se había marchado a otra aldea, muy lejos del bosque. Pero la memoria de ese día en el río se quedó con ella, como un secreto que guardaba en lo más profundo de su ser. Parte 3. En la ciudad, el despertar de la pasión. Ana llegó a París siendo virgen, con la memoria de Lucas y las palabras de Dryas guardadas en su corazón. En la taberna donde trabajó al principio, escuchaba las conversaciones de los hombres y las mujeres sobre el amor y el deseo, pero nunca se atrevía a participar ni a preguntar. Cuando llegó a la mansión de los Orleans, vio cómo la alta sociedad hablaba de estos temas con una libertad que nunca había visto en el bosque, pero siempre se mantenía a un lado, guardando su secreto. Tenía 18 años cuando conoció a Etienne, un joven poeta de 22 años que visitaba a Bathilde para leer sus obras. Era alto y delgado, con el cabello castaño ondulado y los ojos llenos de pasión por la vida y la belleza. Desde la primera vez que la vio, se sintió atraído por ella, por su aire de misterio y su belleza natural. Etienne la cortejó con paciencia y ternura, le escribía poemas, le traía flores silvestres que recordaban al bosque, le leía sus obras bajo el roble del jardín de la mansión. Ana sintió cómo despertaba en ella ese mismo cosquilleo que había sentido con Lucas, pero ahora más fuerte, más profundo. Una noche de primavera, cuando la luna estaba llena y el jardín olía a jazmín y rosas, Etienne la besó. El beso fue diferente al de Lucas, más apasionado, más consciente, como si ambos supieran que estaban a punto de cruzar un umbral. Ana sintió cómo el miedo y la culpa se mezclaban con el deseo, y recordó las palabras de Morgana y de Dryas. No tengas miedo, susurró Etienne, acariciándole la mejilla. Lo que vamos a hacer es hermoso, si ambos lo queremos. Esa noche, en la habitación de invitados de la mansión, Ana entregó su virginidad a él. No fue doloroso ni terrible como algunas mujeres le habían contado, sino un momento de conexión profunda, donde el placer se mezclaba con la ternura, donde el pasado se unía al presente. Sintió de nuevo ese calor que había sentido en el río, pero ahora más completo, más entendido. Después, mientras se abrazaban bajo las sábanas, Etienne le dijo: eres como una flor del bosque que ha llegado a la ciudad, hermosa, pura y llena de secretos. Ana cerró los ojos y pensó en el río, en Lucas, en las palabras de la ninfa. Ahora entendía lo que Dryas había querido decir. La semilla que había sido plantada en su infancia había crecido, y ahora florecía en algo hermoso y verdadero. Sabía que el camino de la pasión y el amor sería largo y complejo, pero estaba lista para recorrerlo, llevando consigo los secretos del bosque y la sabiduría de la ciudad. Los primeros toques de la vida.